Rodrigo es un compositor absolutamente trascendental en la historia de la música española. Nunca ha habido un compositor en toda nuestra historia, desde nuestra Edad de Oro, en el Renacimiento y demás, tan internacional, tan conocido, tan difundido por el mérito de su obra. Y ahora mismo estamos además en proceso constante de redescubrimiento de sus partituras, ¿no? Joaquín Rodrigo, como todo el mundo sabe, se hizo tremendamente popular por algunas obras en concreto dentro de su producción concertante y especialmente para guitarra, pero su obra es muy amplia y es la obra de un compositor no solamente de mucho talento, sino de un oficio extremadamente depurado, uno de los compositores con un oficio quizá más a nivel profesional, me refiero, más selecto, más depurado, más exquisito de los compositores que ha habido en España en el siglo XX, y eso ha contribuido a que su obra sea hoy día de dimensión internacional equivalente a cualquier compositor europeo. Y por otro lado, representa estéticamente una línea que, partiendo de la influencia francesa de su juventud, es absolutamente personal. No se ciñe a nada que en ese momento en Europa pudiera estar más de moda o pudiera resultar más halagador para los programadores de conciertos, para las editoriales. Es un compositor desde ese punto de vista insobornable, que siguió su camino absolutamente recto hacia lo que él quería conseguir, ¿no? Y por lo tanto es una figura artística de primerísima magnitud a nuestro nivel español y a nivel internacional, claro. Joaquín Rodrigo tiene una peculiaridad con respecto a su relación con el patrimonio musical español, y es que, al contrario de lo que ocurría en otros países donde la relación con la tradición o incluso con la música popular era mucho más discutida, ¿no?, después de haber pasado una época de nacionalismo en la música, tiene un conocimiento exhaustivo de todo el pasado musical español, culto y popular. Y eso, desde ese punto de vista, es un poco una herencia también de Falla, ¿no?, de Manuel de Falla, que, como sabemos, pasa una época primero de un nacionalismo andalucista muy activo, muy presente en su música, pero que luego estiliza hacia la música de la Edad de Oro, del siglo XVII y sobre todo XVI. Y con Rodrigo pasa lo mismo. La presencia en sus partituras de piezas de tipo danza barroca, barroco temprano, incluso renacentista, es total, en algunas obras de una forma muy explícita, como el trabajo que hizo con Gaspar Sanz en La fantasía para un gentilhombre, que fue realmente la popularización de la música de Gaspar Sanz, ¿no?, un compositor del barroco que no era especialmente conocido antes de la obra de Rodrigo, de la obra concertante de Rodrigo, y siempre está presente esa tradición, de tal manera que es un diálogo perfecto entre pasado y presente, ¿no?, porque él sabe además actualizar todos esos materiales y convertirlos en música actual, en música contemporánea. Entonces sí, claro, es una especie de recuerdo constante o de vivencia constante o de masticar constantemente las raíces populares y cultas de la música española, ¿no? Durante muchos años la música, especialmente europea, no tanto en Estados Unidos, pero la música europea ha estado bastante dominada por movimientos de vanguardia más radicales que quizás se alejaron de ese tipo de relación con la música tradicional, con la música del pasado. Y eso ha hecho que algunos compositores de esta talla, que han tenido esa relación más dúctil o más amable con el pasado, como haya sido en el caso de Rodrigo en España, o por ejemplo en Estados Unidos de Leonard Bernstein, hayan tenido una influencia aplazada, ¿no? En su momento, estos grandes compositores más tradicionales, vamos a decir con comillas, fueron vistos un poco como fuera de lugar por esta vanguardia europea, que tenía un dominio muy fuerte de las editoriales y de la programación de conciertos, especialmente en los países más potentes culturalmente en Europa, en cuanto a la inversión de dinero en cultura, que son Alemania, Francia y Austria, ¿no? Y eso quizá dejó a determinado tipo de compositor un poco fuera de juego, pero indudablemente a partir de cierto momento, especialmente de los años 90 o así, la apertura de esa mentalidad de vanguardia hacia otras maneras de saborear la música y de entender la relación de la música con el pasado han hecho que esos compositores resurjan. O sea, indudablemente, Rodrigo, desde ese punto de vista, para mí es más un compositor de futuro que la significación que pudo tener cuando esas obras se estrenaron en su momento, ¿no? Salvo, por supuesto, los dos grandes conciertos de guitarra que sabemos que están en el repertorio constantemente desde hace décadas, desde su estreno prácticamente, ¿no? Yo creo que él, como otros compositores que han trabajado ese tipo de lenguaje, tienen más futuro que presente tuvieron cuando estaban componiendo. Es una música de apertura hacia el mundo mucho más abierto y con prejuicios viejos superados que estamos disfrutando ya en el siglo XXI.
Rodrigo tiene épocas marcadas en su trayectoria y de todas ellas se puede sacar alguna enseñanza. A mí, por ejemplo, la música temprana para piano me parece una música con un perfume francés, ¿no? Una influencia francesa, a donde marchó luego a continuar sus estudios, muy atractiva y muy interesante, pero en su época más neoclásica, tradicional, española, en el sentido que estaba hablando antes de la relación con la música tradicional, culta y popular, creo que hay un perfume en ese lenguaje que no es nostálgico, porque es una música que toma el pasado como un argumento técnico musical sólido, es decir, que no pretende sencillamente decir me inspiro en esto porque, oh, qué tiempos aquellos, ¿no? Ni muchísimo menos, es mucho más activo, ¿no? Y más técnico, más intelectual desde cierto punto de vista, que a mí me parece muy inspiradora. O sea, de hecho, para mí ha sido un puente, Rodrigo, hacia la música del barroco español, por ejemplo, del caso de Gaspar Sanz, que también su conocimiento pues, permite descubrir a otros compositores españoles de la época. Es una música que tiene una vertiente, incluso a veces, siendo un gran creador como era, pero puede buscarse en una vertiente incluso musicológica, ¿no? Como pudo tener en su momento, hace muchos cientos de años, Johann Sebastian Bach, que era compositor y a la vez analista del pasado, era casi eso, compositor musicólogo, ¿no? Y Rodrigo tiene un poco esa dimensión y desde ese punto de vista, claro, es influyente y es enormemente atractivo a la hora de releer tú mismo como compositor esa música de tu pasado, ¿no? De tu pasado cultural. Eso depende más de estructuras culturales del país que de lo que vosotros mismos como jóvenes podáis hacer informándoos, ¿no? Por supuesto que hoy día hay una facilidad esencial que es la red y en YouTube y en Spotify y en no sé qué, pues puedes encontrar cantidad de material musical sin límites y sin costo ninguno. Y eso, a nivel incluso partituras y demás, pues claro, es una gozada con respecto a cuando yo tenía tu edad en el que tenías que ir a Alemania a buscar una partitura, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero si no hay unas estructuras culturales fuertes que hagan que eso tenga visibilidad, da igual que no esté, ¿no? Que es un poco la paradoja de nuestra sociedad hiperinformada. Hay tal cantidad de cosas circulando por la red que si nadie te ha dicho cómo filtrarlas o cómo apreciarlas, da igual que estén o que no estén, porque siempre habrá cosas más mayoritarias que estén presionando mucho más por encima de las minoritarias. Yo creo que, en fin, la música de Rodrigo, como la música clásica en general, o la música culta, o como sea académica, o como se quiera llamar, mayoritaria por definición no puede serlo, o sea, eso está claro. Es una música que requiere, ante todo, una escucha atenta. Vivimos en una sociedad que escucha poco, una sociedad muy visual y muy zapeante, ¿no? En la que los desarrollos más elaborados y más largos de la música clásica no se ajustan para nada al formato popular al que estamos acostumbrados, en el que todo sucede rápidamente, necesita un apoyo de imagen y además de imagen muy violenta, con cambios grandes de color, movimiento y todo eso, y claro, eso es la antítesis del mundo de la música de concierto, de la música académica. Pero algo se puede hacer, y la prueba es que hay países en los que la cultura de la música clásica está mucho más injertada en la sociedad que el nuestro, ¿no? Y en el caso de Europa, de nuestro continente, en fin, de la Unión Europea más cercana, pues casi todos los países nos llevan ventaja, ¿no? Por supuesto Francia, Alemania, Austria, pero incluso países más pequeños y con menos recursos económicos, como pueda ser Eslovenia o Serbia, tienen una cultura musical en música culta a nivel popular mucho más difundida y mucho más presente. Hasta Albania, estoy pensando. He tenido familia en Albania que podía ir a ver Don Giovanni de Mozart por 3 euros, ¿no? Y el teatro estaba lleno de gente joven, ¿no? Esto o los estados lo crean o no se crea solo. O sea, los músicos hoy día creo que somos mucho más activos, los que nos dedicamos a esta profesión, a la hora de intentar ejercer una cierta presión sobre la sociedad, porque el mundo nos lo enseña, ¿no? O sea, o eres así o realmente te quedas sentado en tu silla mirando a la pared y hablando a otros 3 colegas como tú. Y no queremos eso, indudablemente, por lo menos yo no lo quiero. Pero es cierto que la magnitud de la información en esta sociedad nos supera por completo. Entonces, si no hay una ayuda estructural importante por parte del Estado a través de la educación, de la facilidad de acceder a los conciertos, no solamente a YouTube, sino a los conciertos en vivo, que es donde creo que realmente se puede gestar la melomanía, ¿no? el amor a la música. Sin eso, que nosotros tenemos muy poquitas posibilidades de implantarlo en la sociedad, pues es muy difícil hacer cosas, ¿no? Yo lo que sí me gustaría es que, tomando el ejemplo de un gran compositor como Rodrigo, podamos ser capaces de
de sensibilizar a nuestras clases dirigentes para que se den cuenta de que la música es muy grande y muy importante en la educación de los individuos y que los hace más libres y más inteligentes y muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que espero de mi país.